Y esta semana la Asamblea Legislativa de Bolivia debatirá un polémico proyecto que busca legalizar el trabajo infantil en la nación. La iniciativa que se discutirá pretende que los niños desde los 12 años puedan laborar con permiso de las autoridades. El proyecto normativo establece además una jornada laboral máxima de 6 horas para niños y adolescentes, así como las prestaciones de protección social y de salud. ¿Deben o no deben trabajar los niños? Esa es la pregunta que tratan de responder desde hace varios meses los legisladores en Bolivia, país que está inmerso en una polémica sobre el trabajo infantil, en la que hasta el presidente Evo Morales ha participado, al decir que por razones culturales los menores deben trabajar para desarrollar conciencia social. Esta semana la Asamblea Legislativa debatirá un proyecto de ley que prevé reconocer el trabajo desde los 14 años con algunas excepciones que permitan que se pueda ejercer desde los 12, siempre y cuando existan permisos tanto de las autoridades como de los padres responsables. La actual ley del niño, niña y adolescente habilita a los niños de 14 años a trabajar. Sin embargo, a finales del año pasado, un grupo de pequeños rechazó esa parte del texto, realizando una protesta para exigir que se los autorice a trabajar. Según la Organización Internacional del Trabajo, en América Latina y el Caribe, 13 millones de niños forman parte de la fuerza laboral. Tal es el caso de Bolivia, donde el 28% de los niños de entre 5 y 17 años trabaja, según datos de la Defensoría del Pueblo. NTN 24 con los protagonistas de la noticia. Saludamos en La Paz, Bolivia, a Javier Zabaleta, diputado, presidente además de la Red Parlamentaria por la Niñez. Diputado, gracias por su tiempo para el informativo de NTN 24. Hola, un saludo pues a toda la audiencia de toda América y Estados Unidos. Es un gusto estar con ustedes. Diputado, quiero preguntarle, como comenzaba el informe, ¿deben o no deben trabajar los niños en Bolivia? Y también pregunto, ¿no deberían más bien los niños estar dedicados a estudiar para que de todas formas aporten en el desarrollo del país? Mira, a propósito del Código Niño, Niña, Adolescente que estamos aprobando estos días aquí en la Asamblea Legislativa, hemos tenido reuniones con diferentes niveles del Estado, con diferentes organizaciones y hemos llegado a la conclusión, y ya está para todos absolutamente claro, de que un niño o una niña no deben trabajar. Sin embargo, la realidad de nuestro país y varios países de América e incluso en los Estados Unidos, el hecho es de que hay niños y niñas que trabajen más allá de la prohibición. Por diferentes razones, algunos por explotación, pero también otros por necesidad. Y en países todavía que tienen extrema pobreza como el nuestro y varios de América, esta es una realidad. Por lo tanto, no nos ha sido fácil simplemente decir se prohíbe o no se prohíbe, sino diseñar todo un sistema para proteger a los niños y niñas que van a seguir trabajando más allá de la prohibición, por diferentes razones. Por eso nos fijamos nosotros un horizonte de 5 años en las que nuestro estado, Bolivia, debería erradicar el trabajo infantil. Mientras tanto, sí va a estar abierta la posibilidad para que un niño o una niña pueda trabajar a partir de los 12 años, pero en situaciones excepcionales, como va a decir la ley. Ahora, ¿qué tanta aceptación puede llegar a tener una medida como esta que genera tanta polémica en el país? Bueno, evidentemente este es un tema delicado. No hay muchas personas que el solo hecho de bajar la edad, que es actualmente de 14 años, ya le genera conflictos. Sin embargo, este no es simplemente un tema de prohibir o no prohibir la ley, la edad de trabajo infantil, sino más bien de diseñar un mecanismo de protección. Y uno de los mecanismos que está en esta ley es de que cuando un niño o una niña tenga que ir a trabajar mayores de 12 años, va a tener que registrarse, y vamos a crear un registro nacional de niños, niñas mayores de 12 años que puedan registrarse, de tal forma que Bolivia por primera vez tenga una base de datos de qué niños y niñas y qué familias son las que tienen que enviar a trabajar a sus niños y cuáles son las razones y dónde trabajan, además, para que la política de erradicación pueda tener un sujeto concreto a la cual dedicarse, ¿no?
Sí, diputado, pero en este sentido, ¿en qué está fallando el Estado, el gobierno boliviano, para tener que implementar una medida como esta? Bueno, primero es la falta de datos. Mira, todos los países de América tienen serios conflictos con el trabajo informal, es decir, con ese trabajo que no es en una empresa, no está regulado, no está registrado, de adultos. Entonces, imagínate, no se tienen datos de cuántos niños y niñas exactamente trabajan de forma diaria, cotidiana. Entonces, esa es una primera dificultad que hemos tenido. La segunda es de que aún Bolivia no ha salido de la extrema pobreza. Tenemos todavía un porcentaje que, si bien lo hemos reducido casi a la mitad en los últimos 8 años, todavía resta. Hay diputado, diputado, pero lo que yo le preguntaba, diputado, es en qué está fallando, en la estructura, en qué está fallando el Estado boliviano para que tener que legalizar que los niños trabajen mientras deberían estar estudiando. Bueno, es precisamente lo que te digo. Primero, de que no hay un registro, no sabemos cómo aplicar políticas de erradicación mientras no hayan un registro, una especificidad en qué niños y en qué familias y en qué lugares se encuentran trabajando. Yo quiero decirte que este no es un tema simplemente de Bolivia, es en todos los países de América. El problema es que la mayoría de los países hace oídos sordos y se hace al ciego ante esta realidad. Y es en todos los países, por lo menos de Sudamérica, donde el trabajo infantil es absolutamente elevado. Sin embargo, muchos países les basta poner en la ley de que a partir de tal edad está permitido y a partir de tal edad está prohibido. Y los niños siguen trabajando a espaldas del Estado en todos los países. Nosotros hemos optado por el otro camino. Diputado, usted hizo una mención en la primera respuesta que tenía que ver, donde usted señala que los próximos 5 años Bolivia podría ser un país donde ya no existiera el trabajo infantil. ¿Cuáles son entonces los programas que está implementando el gobierno del presidente Evo Morales? ¿Cuáles son los programas que está implementando el Estado boliviano para lograr esa meta en 5 años? Además, una meta que ojalá se pudiera lograr antes. Bueno, mira, el tema del trabajo infantil data de décadas y hasta por lo menos un siglo atrás, y muchos países han fracasado reiteradamente, así que 5 años, si bien es todavía un tiempo largo, no nos parece dramático en cuanto a las décadas que se han perdido en esta lucha contra el trabajo infantil. Bolivia, la primera tarea que se está planteando es erradicar la pobreza extrema hasta el año 2025. Y el trabajo infantil, si es que este año se logra aprobar la ley, hasta el 2019. Estas políticas tienen que ver con desde transferencias económicas que se le pueda dar a la familia de escasos recursos que por una u otra razón sus hijos, sus hijas menores de 14 años tienen que salir a trabajar, hasta políticas de sensibilización, escolaridad, atención de salud gratuita e incluso bonos de algún tipo que puedan facilitarle la vida a la familia cuyos hijos e hijas no tienen otra alternativa que salir a trabajar. Pues mil gracias, Javier Zabaleta, diputado presidente de la Red Parlamentaria por la Niñez, por habernos acompañado en el informativo de NTN 24 desde La Paz, Bolivia. Muy amable. Gracias a ustedes, pues un saludo.